transcurso de la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Buenas tardes, Juan José. Bien, licenciado. ¿Todo bien, Lick? Todo bien, todo nítido, me llega. Bueno, nos habíamos quedado en la clase anterior, pues fue bastante esencial para el derecho mercantil y para su curso, por supuesto, porque hablamos de características, hablamos de principios y anteriormente habíamos hablado de fuentes, ¿verdad? Principios del derecho mercantil. Vamos a hacer un breve resumen de las características primero y después de los principios. ¿Les parece? A ver, Sergio, dígame una característica del derecho mercantil. ¿Por qué? Jennifer, dígame. ¿Qué pasó, Jennifer? Perdón, Lick, no le escuché. ¿Usted levantó la mano? Ay, perdón, fue sin querer, pero si quiere, le puedo contestar, Lick. ¿Cuál fue la pregunta? Una característica del derecho mercantil de las que vimos. Un poco formalista. Que es poco formalista, no un poco. Poco formalista. ¿Y por qué? Porque no requiere de tantos requisitos en su proceso. Sus requisitos no son tan estrictos. Exactamente. Ejemplo. Ejemplo, dije. Ejemplo, alguien. No usted ya, Jennifer, alguien más. Un ejemplo del poco formalismo del derecho mercantil, de los datos que hablamos. Sergio, Quiñones. Si no va manejando, ¿no? Por supuesto. David, dígame. Sí, voy manejando, Lick. Todavía voy manejando. Yo en 5 minutos llego, calculo yo. Dele, tranquilo, entonces. Por ejemplo, el comercio sin facturas o algo así que estaba mencionando la otra vez, me recuerdo más o menos. Pues el comercio sin facturas son otros 10 pesos, pero O sea, un poco dentro de... Ajá, o sea, por ejemplo, en un comercio formal, como por ejemplo una despensa o a comprar en un mercado. Sí. Aunque eso no le agrada al azar, pero dentro de poco nos van a querer amarrar de los distintos puntos. Pero más que un ejemplo bastante sencillo del poco formalismo, me refiero a que, por ejemplo, a la hora de constituir un título de crédito, hay títulos de crédito de que pues, tenemos que llenar requisitos, pero no tienen que ser tan extensos como un documento solemne que en una escritura pública, por ejemplo, o la misma acta notarial tiene una serie de requisitos que si no los cumple no son válidos. En cambio, en el derecho mercantil busca de que esa serie de requisitos, si no se cumplen, de todos modos, pues se mantenga ese negocio jurídico. Entonces, ahí es mucho de ese punto. Bueno, otra característica, señores. Podría ser, Lick, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Exactamente. Aquí nos interesa de qué es la rapidez, ¿verdad? Aquí es lo que se entiende de fondo, de que va a haber todas las transacciones comerciales tienen que ser rápidas, ¿verdad? Pues, Nora, fíjese que les estoy admitiéndolo, no sé por qué no entran. Tenemos 144 personas, tenemos licencia aparentemente, entonces no entiendo quiénes son esos sujetos. Esos compañeros, ahorita me acaba de caer de Diana Fernanda Ramírez, pero después todos. La Carlitos. Ahí no fui yo. Nada que ver, pues para eso está en Google. El de Classroom siempre se siguen uniendo por esa vía, ¿verdad? ¿O no? Sí, por el de Classroom, licenciado. Sí, por eso mismo están invitados todos y está vinculado con eso para que de una se una. Pues, pero bueno, entonces ahí se irán metiendo, tal vez por error se están conectando a la otra clase que tal vez es posterior, supongo.
Pero aquí estamos entrando. Sí, Astrid. Dígame, Astrid. Astrid Abigail Orozco levantó la mano. Otra característica, Lick, que es adaptable. Gracias, es adaptable. Nos vamos adaptando al transcurso del tiempo. El derecho mercantil no se queda fijo, sino vamos buscando adaptarnos poco a poco. Bueno, les había pedido una tarea a medias de qué era lo que teníamos que, esta clase va a ser relacionada a qué. Al comerciante. Comerciante y tipos Al de comerciante y el tipo de comerciantes. Gracias, Nora. Gracias, Catherine. Entonces, Gabriela Palacios, ¿va a decir algo? Están levantando la mano. Respecto a ese comerciante. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿qué es el comerciante? Según Google o lo que ustedes investigaron, antes de ver en la ley lo que es el comerciante o la definición que debemos de manejar. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Leandro. Perdone, bueno, yo encontré que los comerciantes son los quienes ejercen en nombre propio y pues con fines de lucro cualquier actividad que esté dirigida a la industria, a la producción, a la transformación de bienes o a la prestación de servicios. ¿Y de dónde consiguió eso, Jennifer? No levante la mano, le estoy preguntando, ¿de dónde? Perdón, fíjese, busqué en varios significados que me despegó Google y ahí te saqué una idea de lo que yo... Okay. Excelente, Jennifer, muchas gracias. ¿Alguien más? Tiene una San Google, por supuesto. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Son los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente. Por ejemplo, las compañías mercantiles o industriales que se constituyen con arreglo al código. Eso lo extraje del Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas. Excelente, muchas gracias, Francisco. Ahí vamos, es una definición bastante técnica, aunque algo confusa. Ahorita vamos a entender bien. No sé si es un glitch de la sesión, pero se levanta la mano a cada rato. No sé si lo están haciendo a propósito o qué onda. Podría ser que estén conectados en un teléfono, licenciado. Pero me salió que usted levantó la mano nuevamente. Entonces, por eso le digo que es raro. Bueno, entonces, ¿alguien más? Leandro, ¿tiene algo que decir? ¿Qué tal? No, solo prendí mi cámara porque... Ok. Porque sí, qué bueno, me alegra bastante, por lo menos conocer a alguien. Bueno, entonces, el comerciante, ¿dónde está regulado el sujeto denominado comerciante en nuestro Código de Comercio? En el artículo 2 del Código de Comercio, licenciado. Excelente. Y vamos a leer, que alguien me haga el favor de leer el artículo 2 del Código de Comercio. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. Uno, ahí. Listo. Córtale. Ahí está. Bueno. Gracias, Gloria. Lo que pasa es de que para que ustedes entiendan y no leamos o no dictemos, es importante que destruyamos lo que acaba de leer Gloria. Comencemos desde el principio. Comerciante. Y ahí sí, ¿cuál es el primer elemento que podemos extraer del comerciante? Jennifer ya nos había sacado la tarea, pero vamos a repetirla. Comerciante es... El que ejerce en nombre propio. Ejerce en nombre propio, por favor. En su Código de Comercio, que espero de que lo tengan virgen, que no tengan ninguna anotación o subrayado de otra forma, ahorita por eso les pedí de que traten de tener un código nuevo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir marcando en el transcurso de este curso y primero Dios, no sé, en Mercantil 2 de todos modos siempre es bueno irlo marcando, en Mercantil 3
también, para tener ese conocimiento. Entonces, comerciante es que en nombre propio, ejerce en nombre propio, ¿verdad? En nombre propio. ¿A qué nos referiremos con eso? Primero entendamos y después ya podemos definir. El comerciante es quienes ejercen en nombre propio. ¿Qué será eso, Gloria? Individualmente, o sea, ejerce para sí mismo. En nombre propio, exactamente. Ejerzo para sí mismo. Si yo, más o menos, Ronald es su propio jefe. Si yo vengo y digo que ejerzo a favor de Leandro, ¿qué significará eso? Que ejerzo a favor de terceros, de otra persona. Que estoy también, entonces... Es una representación también. La representación como abogado es otra cuestión, o como mandato, sino vayamos a lo simple, no nos complicamos, no metamos representaciones ahorita porque nos hacemos bolas. Si yo digo que ejerzo a nombre de Jesús, estoy diciendo de que Él es mi superior, ¿o no? O sea, que ejerzo a favor de Él. Puede haber una representación aparente y eso lo vamos a hablar. Pero se quiere decir de que no lo estoy haciendo yo a mi propia voluntad, sino que lo hago a nombre de alguien más, a nombre de un principal. Y si lo hago a nombre de un principal, ahí está la principal diferencia entre comerciante y auxiliar del comercio. Ojo, apúntenlo. Comerciante en nombre propio. Y ahí en su artículo 2 pongan un 1 en ese. En nombre propio. En nombre propio pongan 1. Ese es el elemento esencial del comerciante. Entonces, ya esta definición ya no se les va a olvidar. ¿Están poniendo atención? No se les va a olvidar. Y se los preguntan en el privado, sí o sí. Eso es de cajón. Esas son de las para romper el hielo, digámoslo como examinador. Y yo digo, bueno, Elida, ¿cuáles son los elementos esenciales del comerciante? Entonces, que ejerce en nombre propio. Excelente. ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el segundo? Con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro. Entonces pongan 2, ánimo de lucro. ¿Ya? Y tercero, que ejerce, justamente como nos dijo Gloria, que ejerce cualquiera de las actividades, y ahí son 4 incisos, pero nosotros ponemos actividad comercial. Entonces, ese es el tercer elemento, actividad comercial. Entonces, pongan, antes de comenzar el inciso 1, pongan, o a la parte que dice siguiente, pongan actividad comercial. ¿Estamos? ¿Vamos claros? ¿Sí o no? Sí, gracias. Bueno, te repito, ¿cuáles son los elementos del comerciante? O con estos elementos podemos definir qué es comerciante. Primero, ejerzo el nombre de otra persona, ¿verdad? No. Si marca eso, Propio, licenciado. Si marca eso, Leandro le cae. Capaz solo está apuntando sin estar poniendo atención. Por supuesto, en nombre propio. 2, con ánimo de lucro. Y 3, actividad comercial. Ok, ahí tenemos casi nuestra definición de comerciante. Sin embargo, para que podamos hablar en general, porque hay comerciante individual y social, ¿o no? ¿Más o menos leyeron algo del tipo de comerciantes que existen? Sí, que hay comerciante individual y social. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno es una persona individual como tal, como para sí mismo un comerciante individual, y el otro es en representación de una sociedad, que está asociado, hay diferentes sociedades. Es una sociedad. Es una sociedad. Y hay diferentes social. tipos de... Hay distintos tipos de sociedades. Sí, ahí estamos. Bien, Gloria, excelente. Pero como ahorita parecemos de párvulos, yo a veces me dicen, no, hombre, es que parece a veces como nos explica como que fuéramos niños. No lo subestimo en su inteligencia, al contrario. Yo sé que son muy capaces, pero
créanme de que así, con estos, sacando estos elementos importantes, ya después ya no se les va, ya no van a tener, ay, que tengo que estudiar para mis exámenes. En realidad, estudian es repasar lo que ya vieron. Mientras que para otros tal vez es ustedes empezar desde cero porque no entendieron ni papa de la clase, pero para esto es de que se les está explicando para que en la clase ustedes entiendan, y los que no se conectaron o a los que piden copia, tal vez ya se les complica un poco. Pero si tienen dudas, aquí yo las resuelvo y entonces, eso significa. Entonces, estos tres elementos son importantes. Y como hablamos, porque estoy relacionando comerciante individual y comerciante social. Bueno, aquí, ahí está la diferencia. Individual, una persona. Un comerciante, la empresa individual. Ustedes han constituido una empresa individual. Alguien ha tenido relación con un negocio, porque muchos de aquí, yo sé que tienen sus negocios y tienen una patente de comerciante y empresa individual. ¿Sí o no? ¿Hay alguien tal vez? O por lo menos su tío, su papá, su esposo. Por lo menos no sé. lo hemos visto, Lick. Por lo menos en ¿Lo han visto? Hermana. ¿Dónde lo vio? Perdón, Gloria, se me cortó. Para no Con mi pagar hermana. impuestos. Con mi Con su hermana. hermano. Excelente. ¿Qué dijo Benito? No le oí. Es mejor sin patente para no pagar impuestos y todas las ganancias de uno. Ay, Dios mío, Benito, eso no voy a discutirlo. Entonces, bueno, tenemos la patente. Justamente Benito por lo menos dice que no, pero sabe que es una patente. Gloria entiende que su hermana tiene un negocio individual, aunque irónico, que individual, ¿qué significa? ¿Quién? Leandro, dígame, ¿qué significa individual para usted? Que es de una sola persona. Es a nombre propio. Exactamente, ahí estamos. Sergio. Que se representa a sí mismo. Que se representa a sí mismo. ¿Ustedes creen que hay empresas individuales en copropiedad? Sí hay. Incluso ahorita hay una iniciativa de ley en el Congreso que está por quererse aprobar las sociedades uninominales. Unipersonales, sí. Pero no podría De haber hecho, en copropiedad, Lick, porque el capital es propio. Es lo que yo entiendo. pero sí. Ronnie, Podría ser. dígame, usted qué es. Natural. Vamos, ahorita vamos a discutir eso. Buenas tardes. Considero que sí hay de copropiedad, porque existen personas individuales. Estas son las personas naturales o personas así personas como nosotros. Pero también puede ser socio de una compañía y cada uno formar parte de un capital. Aparte es una sociedad o una persona jurídica, que esta persona también adquiere derechos y obligaciones y se inscribe y nace la vida jurídica a través de lo que es la escritura constitutiva. La diferencia entre la individual y la sociedad es que una, como le repito, es personal y la otra es en sociedad. Ahora, la copropiedad entiendo yo que estamos manejando de que podemos ser personas individuales y formando lo que es una sociedad de personas. Una sociedad de personas, no es una sociedad, no necesariamente una sociedad mercantil, que es muy distinto. Me imagino que más adelante usted nos va a explicar lo que son las sociedades mercantiles y ahí es donde vamos a comprender mejor la diferencia. Pero yo sí considero que puede haber copropiedad en una empresa cuando son personas individuales, el negocio. Solo quería aclararle a un compañerito, es solamente por pura contribución un poquito. El hecho de tener una patente de comercio no significa que paguemos impuestos, porque una situación es registrarse como sociedad. Y aparte es el registrarse ante pagar los tributos. Recordemos que creo que hay personas que son negociantes y no necesitan estar inscritos y ahí están negociando. Es muy diferente. Pero eso es otro tema, Lick. Las personas informales. ¿Qué desmadre se acaba de echar, mi amigo? Lick, una pregunta. O sea, personas jurídicas somos todos, ¿verdad? Porque otra vez. Como, Lick, perdón. Sí. En el caso de Ronnie, personas jurídicas somos todos. Está yendo otra vez el rollo, ¿ah? Ok. Clic. Se fue. Gloria, perdóneme, pero no le escucho nanay. ¿Ahí me escucha mejor?
Aló, hola. ¿Qué onda? Creo que es el leak porque yo ¿Qué sí te onda? Es que escucho bien. no sé, Ajá, espérenme, que todos no sé qué onda. escuchamos a Gloria. Sí, sí le escucho. No sé si yo estoy perdiendo señal o Gloria está hablando mal. No se le... ¿Me escuchas mejor? Ok, soy yo. Ok. Sí, soy yo, espérenme. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Ahorita ya está mejor? ¿Me escucha mejor? ¿Hoy? No. No. Espéreme, Gloria, espéreme. Que por eso le digo, me escucho y de repente se me corta. Entonces no sé si qué es lo que está sucediendo con este bendito internet por la gran diabla. Bueno, ok. Ahora sí, Gloria, dígame. Que según entiendo yo, las personas Gloria, ahora sí. según entiendo, las personas jurídicas somos todos, porque somos sujetos de derecho. Y obviamente tenemos obligaciones, pero a las personas que se les conoce o como particular o generalmente se les dice o coloquialmente se les dice jurídica, se entiende que son las empresas, las personas que tienen una representación de varios socios, pero realmente todos somos personas jurídicas. Estas personas son, se llaman personas, ¿cómo es que les dicen? Inmateriales, abstractas y también se llaman, tienen 3 nombres, son abstractas, inmateriales y personas... ¿Qué pasa? Sí, me está hackeando. No entiendo qué rayo pasa. Licenciada, y a los demás si nos escucha. Creo que solo el licenciado que tiene el inconveniente, Yo compañeros. solo el licenciado creo que está malo con su internet. Sí.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos y lo vemos. Sí, licenciado. Ya. Ahora sí, no sé si me ven aquí bien. Perdón. No sé qué onda, sinceramente, qué es lo que sucedió, pero aquí estoy conectado al teléfono mientras veo qué rayos pasa. Disculpe, Gloria, porque habló y no la escuché nada. ¿Me escuchan bien, verdad? Ahora sí, Lick. Sí, Lick. Disculpen. Ok. Bueno, Gloria, lo que usted estaba haciendo, y medio vi, porque en realidad se cortaba cada rato, que usted está haciendo énfasis de que la copropiedad no puede existir porque, por lo que dijo nuestro compañero, las personas individuales, pues somos todos, etcétera, etcétera. Vean, no nos compliquemos tanto, señores. En realidad, cuando estamos hablando de que existe esa copropiedad, pues sí existe. Lamentablemente, o contrario al entendimiento o a la lógica, sí existe una empresa individual en copropiedad. ¿Por qué? Porque también lo que busca es fomentar el comercio y ayuda a que el crecimiento comercial se dé. Y entonces, como las sociedades mercantiles, nosotros evidentemente sabemos de que las sociedades mercantiles pues son onerosas y son más tardadas, existe un gobierno, existe una formación, una estructura, etcétera. Entonces, se da ese chance de que puedan existir dos personas. Ejemplo, viene Gloria y viene Candy y quieren constituir un negocio, quieren hacer un negocio de venta de ropa, que ahora está muy común. Personas, perdón, señores, no sé quién le quedó el host, pero las personas, por favor, solo vayan aprobando a los que vayan tratando de entrar, porque por eso me salí de la otra, me estaba botando a cada rato. Si me hacen el favor. Entonces, lo que pasa es de que si ustedes dos quieren hacerlo, pero no tienen la plata suficiente para constituir una sociedad, entonces vienen y constituyen una empresa mercantil, llenando los formularios cada una. Gloria y Candy llenan cada uno su formulario relacionado a eso, se ingresa en el mismo expediente y pues esa empresa individual va a tener una copropiedad, o sea, va a pertenecer a las dos. Ahí se establece un capital en el cual van a tenerlo dividido y una representación, que hago así porque en realidad la representación como tal no va a existir por medio de un acta notarial, etcétera, etcétera, sino que simplemente se va a dar
que una de ustedes se ponga de acuerdo para realizar determinadas actividades o ante la inscripción ante la SAT. Pero a eso se refiere la empresa en copropiedad, ya entrando en el tema. Y por lo contrario, las empresas, las sociedades o los comerciantes sociales, pues sí, tienen que adoptar una de las formas establecidas en el artículo 10 del Código de Comercio. Sabemos de que existe la sociedad... Ay, no me digan que también acá se está cortando. Licenciado, lo escuchamos bien y lo vemos bien. Es el de la compañera de plano. Ah, bueno. Ok. Perdón, Se escucha bien. Ya me va a dar algo porque ahorita sí son con los datos del teléfono, entonces no puede estar fallando también a menos de que esté muy salado. Bueno, entonces, a lo que iba es cuando vamos a hablar de un comerciante social, definitivamente tiene que adoptar una de las figuras del artículo 10. Vemos de que en el artículo 10 y de una vez relaciónenlo con el artículo 2. Comerciante social, pongan una línea y ponen artículo 10. O sea, del artículo 2 saquen una flechita y ponen comerciante social, artículo 10. Y en el artículo 10 tenemos la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, que es la última sociedad. Esta sí puede ser una sociedad unipersonal. Justamente como mencionó el compañero, pues sí hay un proyecto, pero para volverlas tal vez las demás figuras, pero esta sociedad sí puede ser unipersonal. De hecho, legislación de derecho comparado, sí tenemos sociedades unipersonales en el Código de Nueva York, está regulado las sociedades unipersonales y sí existen, sí se pueden dar, y pues creo que podría darse en este caso en Guatemala, no creo que sea tan complicado. Lo que sí, la consecuencia que podría ser es de que sí pueden existir muchos monopolios, pero eso ya es otra cuestión de entendimiento. Volviendo al tema, vamos a nuestro artículo 2, entonces, para que podamos definir el comerciante, y por favor, aquí sí me haga alguien que me haga el favor, porque no puedo estar escribiendo porque tengo el teléfono, ¿verdad? Entonces, aquí sí lo que necesito es que pongan la definición de comerciante. Entonces, comerciantes es una persona individual o una persona jurídica, eso ya entendimos por qué, individual o jurídica, que ejerce el nombre propio, ¿sí? Y con fines de lucro, actividades comerciales. Esa es la definición que deberíamos de adoptar para nuestro entendimiento en el curso y lo que es también en un técnico profesional. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Y les menciono, estamos adoptando los elementos del artículo 2, obviamente, pero esto nos va a dar chance también a que podamos opinar o podamos sacar una pregunta de esta pregunta. Ejemplo, le pregunto yo a Anthony, bueno, defíname qué es comerciante. Entonces, ustedes dicen persona individual o jurídica que ejerce nombre propio y con ánimo de lucro, actividad comercial. Siguiente pregunta podría ser, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues la persona individual es una persona física que va a hacerlo y puede haber copropiedad, sí puede existir una copropiedad según lo que establece el registro mercantil, da chance para eso. ¿Y cuáles son los comerciantes sociales? Pues los que están, las figuras jurídicas que están establecidas en el artículo 10 y esas son las 6 sociedades. Ok. Actividades comerciales. Las actividades comerciales pues están reguladas en el artículo 2 en sus 4 numerales, sin embargo, también hay muchas actividades comerciales relacionadas a estas. Entonces, aquí ustedes abren el espacio para crear más preguntas. ¿Alguien tiene dudas sobre este tema? Y perdón por la informalidad del teléfono, pero toca. Solamente una cuestión que quería que me aclarara, y es que según nos enseñaron en semestres pasados, personas jurídicas somos todos, solamente que las personas en sociedad o representadas en una persona física se llamaban inmateriales, morales o abstractas. Pero bueno, es que vea el artículo, vamos a ver, el artículo 14, ¿qué es lo que dice? Artículo 14. Responsabilidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita...
responsabilidad tiene? Perdone, mi personalidad jurídica, no sé, discúlpenme. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de los socios individualmente considerados. Entonces, sí. Vea, si empezamos a hablar del origen de la persona, pues entendemos también las teorías de la concepción, para que no se complique, la persona jurídica o personalidad jurídica sí va a desprenderse de esta cuestión. No es lo mismo, perdón, personalidad y persona. Entonces, sí existe esta cuestión de los inmateriales y qué es una persona jurídica, pues también el Código Civil define a la persona jurídica en sus primeros artículos. No tengo aquí el código ahorita a la mano, pero veamos el Código Civil, ¿lo tiene usted ahí? Sí, Lic, en el artículo 15 de las personas jurídicas. Ahí están las personas jurídicas. Entonces, sí hay una distinción, depende de la corriente, pero sí hay una distinción en una persona individual y una persona jurídica. Y la persona jurídica lo que buscamos es que la agrupación de personas o de sujetos que se unen para algún fin, como lo establece. Entonces, para estos efectos, y por eso, Gloria, hago mención a eso, para los efectos de este curso sí es necesario de que lo defina como persona individual y persona jurídica, porque nos estamos refiriendo a que un procedimiento registral va a ser distinto de uno de cada otro. Gracias, Lic. ¿Estamos? Sí, Lic, gracias. Ok. No puedo ver quién está levantando. Ronnie, ahí está. Es que Lic, solo agregando, estaba revisando en la portal de registro mercantil y uno de los requisitos es registrarse como personas individuales. Exacto. Por consiguiente, se registran como personas individuales, surgen su NIT, etcétera, y estas personas, aparte es el negocio o aparte es el comercio que quieren aperturar. Me voy a adelantar un poquito, como por ejemplo así, el nombre comercial de la persona, aunque sea el mismo NIT. Esto quiere, pues, pero está dirigido por una persona individual y como bien dijo usted el ejemplo, juntar a dos personas van a dar sus aportes y van a hacer un mismo negocio. Por ejemplo, uno aporta el bien inmueble y otro aporta la mercancía de ropa y hacen esa unión, pero como personas individuales, personas naturales que somos nosotros, nombre y apellido, pero aparte es el nombre comercial. Solo esa aclaración, haciendo un poco la aclaración, disculpe, muchas gracias. No tenga pena. Exactamente. Y de hecho, ya cuando hablamos de personas jurídicas relacionadas a personas sociales, para que no hagamos más chirmol con Gloria, con las personas sociales, las sociedades, ¿puede una sociedad ser parte o ser socio dentro de vamos a constituir una sociedad? Se va a llamar Pajaritos S.A. Entonces, los socios, está Catherine, está Gloria y está la sociedad Pachones S.A. quiere ser socio de esta nueva sociedad. ¿Podría hacerlo? ¿Sí o no? Según su lógica, porque por supuesto no lo hemos visto. Pues sí puede hacerlo. Sí puede ser. Sí puede. Eso no hay un límite para que una sociedad pueda ser parte de otra sociedad, o sea, como socio, y por supuesto lo hacen a través de su representación legal. Entonces, no, en la copropiedad para el registro mercantil sí hay un límite. No estoy mal, no creo que no se pueden exceder de 3 personas, si no estoy mal, pero sí hay un límite. No puede ser de que hagan hacer, porque si no les van a decir, entonces hagan una sociedad. ¿Ya? Pero esa es la figura que se entiende. Bueno, ya que tenemos esta definición, ahora vamos a hacer la distinción, porque ya que hablamos de en nombre propio, y se los mencioné al principio de la clase, ¿cuál es la diferencia entre un comerciante y un auxiliar de comercio? Pues en realidad el auxiliar de comercio también va a tener ánimo de lucro y posiblemente va a desarrollar una actividad comercial, pero la diferencia radica en que éste la va a ejercer en nombre de otra persona. Ahí entonces definimos también, tenemos ya la definición de comerciante, y para la definición de auxiliar de comercio es una persona que en nombre de otro ejercita y con ánimo de lucro ejercita una actividad comercial. Simple. Y esa es una pregunta también de privado. Entonces les dice, bueno, estamos hablando de comerciante, y entonces ¿quién es el auxiliar de comercio? Hay un libro específico relacionado a los auxiliares de comercio, donde muchos están ya en desuso, ya no se utilizan. Tenemos una bolsa de valores
así, bien elemental, igual a la de Wall Street, pero aquí en Guatemala, ¿verdad? Eso es sarcasmo, entonces definitivamente eso no se va a operar aquí en Guatemala, pero ahí están estos auxiliares de comercio que lo veremos en su momento y posiblemente lo vamos a ver por medio de un resumen, porque nunca profundizo en ese tema porque es casi algo sin uso, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, ya entendimos la diferencia. ¿Cuál es el comerciante social, Nora? Escúcheme, están viendo el chat. Hola, licenciado. ¿Qué tal? Dígame, Nora, ¿cuál es el comerciante social? ¿Qué es el comerciante social? Es el que son todas aquellas personas que registran una empresa por medio de un contrato, invierten un capital en bienes con el fin de lucro. Ok, excelente, Nora. Aquí hay algo y no es para que ustedes se sientan mal. Esto no lo sabemos y quiero que lo empecemos a distinguir. Cuando hablamos de empresa, puede ser una empresa individual o puede ser una empresa social. Eso es muy importante entenderlo. Cuando nos referimos a un comerciante social, nos referimos a una sociedad. Entonces, lo definimos de que adopta una de las formas del artículo 10 que establece nuestra ley, el Código de Comercio, para que no mencionemos empresas, porque empresas puede ser individual o puede ser social, refiriéndome a que una sociedad puede tener una empresa individual. De hecho, debe de tener una empresa individual. ¿Ya? Por supuesto que va a ser la dueña la sociedad. Esa es la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Dígame, Dani. Entonces podríamos decir que la definición de comerciante social es una sociedad que ejerce en nombre propio con fines de lucro para actividades comerciales. No. Comerciante social es aquel grupo o agrupación de personas que se unen capital, unen patrimonio y van a desarrollar una actividad social. Vamos a copiar esa definición, ahorita no se la puedo mandar, pero una definición del Código Civil. ¿Se recuerdan que les mencioné que había una partecita que íbamos a ver del Código Civil? Pues es lo de la sociedad, la definición de sociedad. La vamos a adoptar, pero le vamos a poner actividad comercial para hacer la distinción. Pero eso se los mando cuando ya tenga el internet bien. Pero para que no nos quedemos en el limbo en este momento, establezcamos de que el comerciante social debe de adoptar una de las formas establecidas en nuestro Código de Comercio, específicamente en el artículo 10. Ya cuando les pregunten qué es una sociedad, entonces yo ya les pasaré ahorita el dato en sí doctrinario de lo que es la definición de sociedad. ¿Estamos, Dani? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos, porque ya se dan cuenta, aquí ya estamos empezando a hablar un poco en nuestro Código de Comercio, y eso es lo importante para mí, que vayamos manejando el Código de Comercio. Sin embargo, alguien mencionó capacidad, que debe haber capacidad para ejercer el comercio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es la capacidad primero que todo? Creo que Gloria aquí nos puede ayudar con la capacidad. ¿O no está Gloria? Anthony. ¿Inglés? Es sujeto de derechos y obligaciones. Más o menos, artículo 8 del Código Civil. Ahí está Gloria. Gloria, ¿qué es capacidad? Capacidad es valga la redundancia, ¿verdad? Es la aptitud. Investidura que nos da, de la que se nos inviste, para poder hacer actos jurídicos. Tenemos capacidad legal, hay capacidad de uso y capacidad de derecho. De goce. De goce y de ejercicio, perdóneme. Sí. La que tenemos de goce es por el hecho de ser personas, son los derechos inherentes a la persona. Y de ejercicio a partir de los 18 años, eso está en el artículo 9 u 8 del Código Civil. 8 del Código Civil. Es la aptitud que tenemos para poder ejercer nuestros derechos. Aptitud. Gracias, Gloria.
Aptitud jurídica para ejercer derechos y obligaciones. ¿Cuándo tenemos la capacidad? Cuando tenemos la mayoría de edad, según nuestro Código Civil, los 18 años. Hay capacidad de ejercicio y capacidad relativa. Relativa es la que pueden tener los menores de edad para ejercitar determinados actos. ¿Cuáles actos? Por ejemplo, obtener su permiso de conducir o para trabajar. De ejercicio cuando ya lo podemos realizar. Entonces, esto son cuestiones de que las manejamos o lo vimos de noche seguramente, ahorita que estamos hablando ya en octavo semestre y ya recordar el primer año es complicado, lo entiendo. Pero, ¿por qué vamos a hablar de esto si estamos hablando? ¿Ustedes creen que para ser comerciante debo de tener capacidad, sí o no? Definitivamente el IC tiene que tener capacidad. ¿Y qué tipo de capacidad? Haciendo la distinción. La capacidad para poder... De ejercicio, pero la compañía iba a hablar, por favor, compañera, dejémosle la palabra. Que sí, tenemos que tener capacidad de ejercicio, licenciado. Excelente, justamente tenemos que tener esa capacidad de ejercicio. Bien, alguien ya más o menos, porque yo sé que ustedes son unos repilas para todo, y yo sé que alguien ya se puso a leer por lo menos el Código de Comercio. Esto es lo que va a ver el ICPINCO, entonces vamos a ver qué hay aquí. ¿Dónde hace mención el Código de Comercio en cuanto a la capacidad? En el artículo 6. En el artículo 6. Catherine, ¿me hace el favor de leerlo, por favor? Sí, artículo 6, capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Ahí está. Gracias, Catherine. Gloria, ¿se dio cuenta de por qué digo individuales y jurídicas a la hora de definir comerciante? El mismo artículo 6 nos lo está diciendo. Entonces, por eso le digo, ahorita yo entiendo este tipo de corrientes y está bien. Y como consejo, Gloria, se nota, y no es se nota que tiene bastante conocimiento, pero a la hora de un técnico profesional, ese conocimiento tiene que ser centralizado en lo que le están preguntando. No voy a hablar más, porque si no le van a meter gol. La gente es envidiosa y desgraciada. Y hay muchos de mis colegas que son examinadores de que de verdad tienen una autoestima desgraciada. Entonces, haciendo daño a la gente, se sienten felices. Entonces, sí, es que básicamente yo he escuchado cuando, por ejemplo, hablan de persona individual y persona jurídica, pero tenía esa duda de poder hacer, o sea, yo puedo identificar perfectamente ambas y claro, no tengo ningún problema con los conceptos, pero un catedrático nos dijo exactamente que todos somos personas jurídicas y que el hacer la acepción entre jurídica e individual no era correcto. Por eso pregunté. Le pregunté a usted porque ya sé que ya vamos hacia allá al privado, primero Dios. Exactamente, primero Dios. Entonces, ese es el chiste, de que yo ahorita les estoy dando también, de una vez empezándoles a tirar líneas para que marchen a ganar y no vayan a tropezarse en este privado. Yo les digo, lamentablemente me tocó muchas veces, no muchas veces porque tampoco examiné así que un montón, porque qué pérdida de tiempo también, pero sí me tocó con varios examinadores que decían, ay, por favor, hombre, comprate una vida, resentido, pero ni modo, esos son otros 10 pesos, porque de verdad, había gente, ay, no, esta persona no necesita, no merece mención, y yo, pues, contestó todo, pero no, Dios mío, pues, la verdad es que hay cada dinosaurio que no podemos ir contra ellos. Entonces, la capacidad, hablando de esto, pues aquí en el artículo 6 nos hace mención. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil. ¿El Código Civil a qué nos referimos? El artículo 10 el artículo 8 del Código Civil. Justamente, entonces, márquenlo en el artículo 6, creo que es el 10, si no estoy mal. Mencionen el artículo 10 del Código Civil, por favor. Pónganle ahí una liñita. Artículo 10 del Código Civil. Solo aclárenme si es el 10 o el 8, pero yo estoy seguro que es el 10. Artículo 8. El 8. La está canturreando. ¿Qué dice el 8? Ahí dice el ejercicio. El artículo 8 del Código Civil dice capacidad. Ajá, ¿y el 10? En el Ahí está, entonces por eso estoy diciendo el 10. Por supuesto, el concepto de capacidad está en el 8, pero en el 10 es el tipo de capacidad que necesitamos marcar aquí, ¿ya?
quedó claro eso? Yo creo que les confundí más. ¿Sí? No, No, licenciado, claro. en el 8 No, Lick. capacidad de ejercicio y No, en Lick, el ¿qué? 10 habla de la incapacidad. Capacidad No, mental. entonces sí, es el 8. Ok, perdón, yo la estoy canturreando, no hay problema. Artículo 8, por favor, marquen. Gracias, me hice bolas. Entonces, 8, en el artículo 6 de nuestro Código de Comercio, recapitulo, en el artículo 6 de nuestro Código de Comercio saquen una flechita, donde dice lo de la capacidad. Saquen esa flechita y marquen artículo 8 del Código Civil. COSI, si quieren, pónganle para que se recuerden y se rían. COSI, el Código Civil. No lo vayan a mencionar en un privado nunca eso. Bueno, ahí tenemos nuestra capacidad de ejercicio. Bueno, ahí entendemos bien esto. Pero en el artículo 7 nos hace mención justamente del incapaz. ¿Sí? Veamos, y gracias señores los que me están estableciendo, ahorita vi que hicieron la definición de sociedad, excelente. Gracias. Artículo 7. ¿Qué es lo que, alguien que me haga el favor de leer este artículo? Con gusto, licenciado. Gracias. Artículo 7. Incapaces o interdictos. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiere dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Excelente, excelente. Bueno, este artículo es bastante extenso y tiene muchos elementos que tenemos que destruir, tenemos que ir entendiendo. Vámonos con el principio. ¿Qué entienden ahí? Lo dejo abierto. ¿Qué entienden con la primera parte de este artículo 7? ¿A qué se refiere? Primero, antes de que me contesten, solo vamos a, si no se recuerdan, y puede que no se recuerdan, el interdicto. No es el interdicto del juicio sumario, ojo, porque eso no tiene nada que ver. Interdicto, declaración judicial para que una persona la declaren incapaz. Esa es la interdicción, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria judicial, la declaración de interdicción. Declararlo incapaz. Eso es lo que hace el juez. Bueno, entonces, incapaces o interdictos. Incapaces porque también tal vez congénitamente son incapaces. Sabemos de que existen ese tipo de elementos y el mismo Código Civil los menciona. ¿Estamos bien con eso? ¿Entendemos quién es incapaz y quién es interdicto? Entre los incapaces entran los menores de edad. Sí, exactamente. Que ambos tienen que ser representados por alguien en una persona un tutor legal. Ajá. Ajá, exactamente. Excelente. ¿Estamos bien? Todos los demás, porque veo que hay 173, gracias a Dios no se fueron todos. Que dijeron, el IC no entró, me voy. O se le trabó, ya no recibo clases, ya me aburrí. Ya casi es jueves, ya casi de fin de semana, no quiero saber nada. Pero, ¿estamos bien con eso? Ya vamos a terminar. Sí. Va. Entonces, ¿qué dice la primera parte? Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación. Pregunto, ¿será de que mi hijo puede constituir una empresa individual? Depende de la edad. Si es menor, tiene que nombrarse una persona que sirva como representante, o sea, es el albacea. ¿Cómo se llama esta figura? Se llama tutor. Sí. Pero justamente Sergio ahí me corrigió la plana, porque pues nunca mencioné la edad de mi hijo, que no tengo hijos tampoco, entonces es ficticio, entonces no se puede sentir mal porque no existe. Espero. Bueno, entonces, tenemos la edad, ¿verdad? Que es un menor de edad. Tiene 8 años. ¿Sí? ¿Puede hacerlo? Entonces, Sergio dice, no puede hacerlo. Y aquí en el artículo 7 nos menciona cuando un incapaz, mi hijo, adquiera por herencia o donación, o sea, ¿él puede constituirla? No. Pero sí puede adquirirla por herencia o donación. Yo me muero
y le dejo mi empresa individual Pajaritos S.A. Pajaritos, mejor dicho, porque es empresa individual, Pajaritos. Entonces, ¿puede adquirirla así? O sea, yo me morí. Es que ahí estamos hablando de dos tipos de capacidades, licenciado, porque hay una capacidad de goce y disfrute y hay una capacidad de ejercicio. En este caso, su hijo tiene la capacidad de goce y disfrute, pero no tiene la capacidad de ejercicio y tiene que ejercitar esa representación por medio de un tutor. Sí, Sergio, pero no hagamos más bolas. Yo sé, yo entiendo su punto, pero quiero que conteste, ¿puede o no? ¿Sí o no? Y entiendo el punto. Licenciado. Sí puede. Porque aquí la ley prevé esta situación. Ya, o sea, lo demás, hagámoslo a un lado. Yo lo que quiero ver es de que aquí la ley está diciendo, yo me morí y dejé en mi testamento de que la empresa le iba a heredar Josuecito. ¿Sí? Entonces, cuando vaya a trasladarse eso, que no es inmediato, por supuesto, ¡pum! Yo creo que si yo me muero, entonces en lo que se radica el proceso, tal vez adquiere la mayoría de edad, ¿no? Pero eso ya ustedes lo verán en su práctica y saben y se van a recordar de lo que estoy haciendo. Una sucesión hereditaria testamentaria bien corta, mínimo 1 año. Bueno, entonces, aquí dice, interdicción, herencia o donación, una empresa mercantil, o cuando se declare interdicto. Entonces, esto es distinto. Yo tengo la empresa, pero soy un toxicómano habitual. Tanto así que de repente encontré unos hongos alucinógenos de, no sé, de Perú, del Perú, de la selva. Me los comí y ¡pum! Perdí el conocimiento para toda mi vida. Me quedé en el viaje. Entonces me declaran interdicto. Viene mi esposa y me declara interdicto. ¿Qué pasa con esa empresa? Según este artículo 7. Licenciado. ¿Sí? Yo estaba viendo que menciona a no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello. Entonces, si pues le deja la empresa a su hijo y usted establece respecto a que él es menor de edad, creo que ahí puede pues afectar la voluntad y la decisión del juez. Excelente, Dani, excelente. Aquí hay 2 premisas, de hecho. Y justamente, como mencionaba Sergio, pues también hay algo relacionado, pero quiero que entendamos estas 2 premisas. Primero, el acto de voluntad y la interdicción, ¿cómo es que opera? Si hay una interdicción, o sea, de que yo con los hongos me perdí, entonces aquí justamente alguien mencionó algo. Que alguien me da el favor de mencionarlo. Gloria. Disculpe, son 2, como usted mismo lo dice, 2 premisas completamente distintas, porque una es que sea incapaz porque por naturaleza o por X, no existe todavía, sino la obtuvo a través de una donación o de una herencia. Y la otra es que lo hayan declarado incapaz por una interdicción ante un juez. Pero como previo a declarar la incapacidad o a que el menor lo haya heredado o el otro señor haya sido declarado interdicto, ya existían negocios anteriores. Entonces, aquí es el juez el que va a decidir si no afecta mayormente a quienes quedan en lugar de. Si el asunto no es tan grave, él podrá decidir cómo continúan esos negocios o se suprimen. Es el juez quien tiene que decidir. Ahí ya entonces estamos solventando una de las situaciones. Y Dani, ahora sí, haga mención de este punto que acaba de mencionar, para que todo el quórum que lo está escuchando, que ya lo estamos perdiendo, por cierto, ya somos 168, y vamos a terminar la clase, yo sé. Solo quiero que quedemos claro con estas 2 premisas. Dani, ¿qué era lo que usted dijo? Que lo mismo... Primero lo del informe del experto, que ya era lo que ya se había hablado, y después es que el causante deje pues la herencia. Puede pues plasmar, según la segunda parte de este artículo 7, puede plasmar algo sobre lo dispuesto, ¿va? En este caso que su hijo es mi hijo es capaz, es superdotado y él sabe manejar, él acompañó. Puede plantearle eso al juez y esto va a afectar en la decisión del juez y el juez va a decir, puede traer al niño y examinarlo él mismo y es más, hasta un experto puede estar ahí, me imagino yo.
Excelente. Y puede decir definitivamente este patojo puede llevar a cabo la empresa. Yo he sabido de casos de personas que pues le dejan librerías a sus hijos o cosas por el estilo. Y los patojos pues entienden el negocio y llevan el negocio adelante, comercian bien, saben sobre todo, ¿no? Los precios, y son perfectamente capaces. Justamente. Así un tipo Ricky Ricón, pero de verdad que sí sepa el movimiento de los negocios. Hay muchos que sí están inmersos en los negocios familiares. Entonces, dependerá ya esta cuestión. Pero justamente lo que quería es, por supuesto, aquí hay muchos elementos que, ay, no, Lick, pero eso no se da. Ay, no, Lick, eso se puede pelear. Definitivamente, siempre se va. Ustedes tienen el derecho de petición y las personas que se relacionan con ese mismo negocio pueden oponerse a este tipo de situaciones. Eso definitivamente. Lo que quería que ustedes entendieran, permítame, Ronnie, que ustedes entendieran es de que pueden existir estas dos situaciones. ¿Por qué hago mención de estas dos situaciones? Porque estamos comenzando a descubrir nuestra ley comercial, nuestro código de comercio, y es importante que entendamos las interpretaciones y las situaciones que se pueden dar, y la misma ley que busca prever es cómo resolver ese tipo de conflictos. Que se den o no, son otros 10 pesos. Pero es importante que veamos cómo es que opera y que aquí se le da la resolución, por supuesto, a un juez. ¿Sí? Ahora sí, Ronnie, y con esto cerramos, señores, porque si no, me van a decir no solo que se tardó un montón para entrar y ahora tampoco quiere cortar la clase. Gracias, Lick. Solo un aporte. En cuestiones de las empresas o las sociedades o los esas figuras, sí, una empresa en este caso, voy a utilizar el término empresa porque quiero utilizar que estas son bienes muebles, tienen un valor y están tasados a un valor que son transferibles, ya sea porque se la quiera vender a una, me estoy adelantando quizás unas 7 unidades, pero quizá la quiera vender, la quiera trasladar o la quiera heredar, pero es una cosa mueble, es una cosa. Una situación es que la persona individual, solo voy a hacer un pequeño regreso, una persona individual que inscriba a una empresa, en este caso funcione su negocio, tiene bienes, tiene derechos, tiene obligaciones, tiene capital y lo puede transferir. En esa situación lo puede transferir a un menor, lo puede transferir como herencia, puede quedar como intestado o como puede también inclusive quedar así, todas esas figuras de trasladar un bien a otra persona. Es un aporte únicamente, Lick, muchas gracias. Claro, y aquí trata de respetar la ley, recordemos el acto de última voluntad, por eso también está establecida esta parte que Dani nos mencionaba. Señores, como siempre, es un gusto. Gracias, Nora, por decirme feliz noche de un solo, pero ya, ahorita iba a despedirme. Fue un gusto y disculpen el inconveniente, pero así es estas situaciones y tenemos que ver cómo suplantarlo, pero de que hay clase, hay clase. Fue un gusto, nos miramos primero Dios el día martes y pues el próximo jueves posiblemente, o el jueves o el martes, vamos a tener ya un poco de práctica relacionado con la constitución de un comerciante. Descansen, señores. Buenas noches, licenciado. Sergio. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick, cuídese. Buenas noches, Lick. Igualmente, cuídense. Buenas noches, Lick. Hasta luego. Buenas noches, abogado.